Aquí está Julio Pereira. Hoy invitamos a escuchar las reflexiones de sus robots. Lapsus es un espacio de difusión y cuestionamiento. Julio Pereira cree en la potencia del error para crear y así dialoga con la inteligencia artificial, siempre dejando lugar a la duda. Los campos de interés de Julio son múltiples, pero de alguna forma siempre vinculados a la cultura en el sentido amplio, tan amplio que a veces incluyen la tecnología. Cosa que Julio entiende es clave, tanto tecnología como economía caminan juntas con la cultura en un proceso de devolución de la especie. Hoy estaremos analizando la situación actual que vive el gobierno argentino frente a todo el material que se viene publicando en los streamings argentinos. Los audios publicados en el streaming Carnaval nos ponen frente a un Watergate latinoamericano. Es interesante tener en cuenta ambos casos, mientras que en Watergate se hacen públicos documentos, en el actual son grabaciones, aparentemente clandestinas las que causan el mayor impacto informativo. Hoy nos interesa reflexionar sobre el poder de la comunicación y sus posibilidades en cuanto a la desestabilización de un gobierno. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis que recibimos y que plantea de entrada una pregunta fuerte, ¿no? Una pregunta bastante directa, sí. ¿Hay factores concretos que sugieran que el mandato del presidente argentino Javier Milei podría no completarse? Es una interrogante que sale directo de este material. Exactamente. No es que estemos especulando nosotros, ¿eh? Es la cuestión central que este análisis que tenemos aquí pone sobre la mesa. Claro. Y bueno, nuestra tarea hoy es justamente esa, desmenuzar un poco los argumentos, las preocupaciones que presenta este texto, sociales, económicas, políticas, todo lo que usa para sostener esa duda sobre la continuidad del mandato en Argentina. Así es. La base es este documento, este análisis, que bueno, es conciso, pero apunta a varios focos de tensión. Queremos entender cómo arma el argumento, ¿no? ¿Qué piezas usa? Exacto. No se trata de juzgar si la fuente tiene razón o no, sino de entender cómo articula esa visión. Nuestra misión entonces es ver esos puntos clave que el análisis destaca. O sea, ¿cuáles son esos factores que, según esta lectura, alimentan la duda sobre si Milei termina o no su mandato? Vamos a ver la lógica interna de ese planteo. Las conexiones que hace entre distintas cosas. Bueno, vamos a desglosar esto. A ver, el análisis arranca con algo que llama palpable descontento social. Pero lo interesante es que no es general. Se enfoca mucho en sectores específicos. ¿Sí? Personas con discapacidad, adultos mayores. ¿Por qué cree el análisis que el malestar justo en esos grupos es tan relevante? Bueno, eso es fascinante, o al menos es central en cómo argumenta el texto, ¿no? Cómo conecta la situación de estos grupos, digamos, más vulnerables, Claro. con la estabilidad política general. Lo que sugiere la fuente es que el descontento ahí no es uno más, tiene algo especial. ¿Cómo qué? Bueno, son grupos que muchas veces dependen más del Estado, de las redes de contención, ¿viste? O que tienen menos resto para aguantar golpes económicos. El análisis los usa casi como un termómetro temprano, un canario en la mina, por decirlo así. Entiendo la metáfora. O sea, no es solo que haya malestar, sino que el malestar ahí, según esta visión, podría ser una señal temprana. Exacto. O especialmente aguda de que algo más grande se está erosionando. Apoyo social, legitimidad, quizás. El texto explica bien cómo eso se traduciría en inestabilidad. El mecanismo, digo. No detalla un mecanismo paso a paso, así explícito, pero la idea que subyace está clara, ¿eh? Un gobierno que se percibe, con o sin razón, como insensible o que perjudica a los más vulnerables. Sí. Bueno, se arriesga a perder una base de apoyo moral, ética, que puede ser clave, más allá de los votos. Y además, las protestas o los reclamos de estos grupos a veces tienen un impacto muy fuerte en la opinión pública. Claro. ¿Más visibilidad? El texto lo pone como una fisura, una grieta sintomática en el tejido social que podría, digamos, agrandarse. Ok. Entonces, el análisis lo ve como una señal de alerta temprana. Una pieza en su rompecabezas de incertidumbre. Pero no se queda ahí. Pasa a otro punto que siempre es sensible: corrupción.
Sí, siempre. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque menciona algo muy concreto: presuntas coimas, sobornos, pagados a laboratorios farmacéuticos. Ujú. Relacionado con la compra de medicamentos por parte del Estado. ¿Eso es? Es fuerte. Y este punto es crucial en cómo arma el argumento la fuente, ¿eh? Las acusaciones de corrupción, y más cuando tocan salud, medicamentos, Uf, sí. suelen generar una reacción muy visceral en la gente. El análisis lo subraya. Sugiere que este tipo de escándalos, si se confirman o incluso si quedan como sospecha fuerte, Sí. pueden minar la confianza ciudadana muy rápido y profundo. Claro, es que la corrupción en salud pega justo en el bienestar básico, ¿no? En la percepción de cuidado. ¿Y qué implica esto en el panorama general, según el análisis? ¿Cómo lo conecta con la pregunta sobre si termina el mandato o no? Bueno, el texto lo presenta como un factor que puede desestabilizar en varios niveles. Primero, te come el capital político, esa reserva de confianza que necesitas para gobernar, para pasar crisis. Claro. Segundo, puede generar peleas internas, debilitar alianzas si salpica gente importante. Y tercero, bueno, le da letra a la oposición, a los medios. Abre flancos. Exacto. El análisis sugiere que un escándalo así, sobre todo si se maneja mal o crece, podría ser un golpe fuerte a la gobernabilidad. Suma presión a un contexto que ya es complejo. Lo pone como otro elemento que podría, digamos, acortar la vida política del gobierno. Tiene sentido que el análisis le dé ese peso. La historia está llena de casos así, ¿no? Donde la corrupción fue clave. Ahora, el texto que estamos viendo va un paso más allá. Toca un tema, todavía más delicado si se puede. ¿Cuál? Cuestionamientos sobre alianzas y seguridad. Se refiere, y esto lo tomamos directo del documento, a supuestas alianzas o vínculos con el narcotráfico. Es una afirmación muy grave la que recoge el texto. Sin duda, es el punto más grave que menciona el análisis. Ya hay que ser precisos acá, ¿eh? El texto que tenemos menciona estas alegaciones. Las pone ahí como parte del cuadro de cuestionamientos que enfrenta el gobierno. Pero las incluye, las considera un factor relevante en la percepción pública y política. Y la implicación de incluir esto es clara. Este tipo de sospechas, aunque no estén probadas en la justicia, Sí. pueden tener un efecto devastador. ¿Devastador en qué sentido? Según la perspectiva que estamos analizando. Bueno, en varios frentes. Por un lado, te afecta la imagen internacional, del país, del gobierno. Por otro, y quizás más importante para adentro, siembra dudas muy profundas sobre la integridad de las instituciones, sobre la seguridad misma. Claro, la confianza básica, exacto. Un gobierno bajo sospecha de tener vínculos con el crimen organizado pierde autoridad moral, pierde legitimidad para mucha gente. El análisis lo mete como otro vector de inestabilidad, uno que toca fibras muy sensibles de la confianza en el Estado, y que podría generar un rechazo muy grande si esas percepciones se consolidan. Entiendo. Es otro ladrillo en ese muro de incertidumbre que construye el texto. Tal cual. Bueno, dejando ese terreno tan complejo, el análisis vuelve a la economía, pero con un enfoque particular. Señala una percepción de falta de impacto positivo en lo que llama la economía real. Sí, usa este término. Lo usa explícitamente, diferenciándola quizás de los grandes números macro, ¿no? Exacto. Y este punto es interesante porque el análisis lo conecta directo con el descontento social del principio. La lógica que presenta el texto es, mira, puede que algunos indicadores financieros vayan bien o las negociaciones de deuda. Pero lo que de verdad forma la percepción diaria, el humor social, es si la gente siente que su economía mejora, se estanca o empeora. La del bolsillo, digamos. El empleo, el pequeño negocio. Y según el texto, ¿cuál es esa percepción que predomina sobre la economía real? El análisis indica que la percepción que recoge o la que describe es de falta de mejora tangible o incluso de deterioro para muchos. Menciona específicamente la afectación de las fuentes laborales. El trabajo, claro, sí. Aunque no da detalles de sectores o cifras, al menos no en esta versión que tenemos, el argumento central es que esa desconexión entre posibles anuncios macropositivos y la realidad económica de la calle Sí. Es una fuente potente y constante de malestar. Alimenta esa sensación de que las cosas no van bien
y refuerza el descontento que, como vimos, el análisis considera un riesgo político. Es como si dijera, podés tener superávit fiscal, pero si la gente no llega a fin de mes o pierde el laburo, la estabilidad sigue en juego. Claro, la economía del día a día es fundamental. El termómetro más inmediato para muchísima gente. Bien, entonces ya cubrimos descontento social enfocado, acusaciones de corrupción, cuestionamientos sobre seguridad y la economía real. Pero el análisis mete un último elemento, quizá más abstracto, pero potente también. Plantea la idea de que Milei llegó a la presidencia porque representa el zeitgeist, el espíritu de esta época. Sí, esa es una parte muy llamativa del análisis. No se queda solo en lo político o económico tradicional. Intenta una lectura más cultural, psicosocial del fenómeno Milei. ¿Y cómo lo caracteriza? ¿Cómo es ese zeitgeist que, según el texto, él encarna? Bueno, y eso es lo crucial. El análisis enumera una serie de atributos bastante oscuros, ¿eh? Menciona la ira, la falta de empatía, el nihilismo y el resentimiento. ¡Wow! Como componentes clave de ese espíritu de época que habría, facilitado su ascenso al poder. Ira, falta de empatía, nihilismo, resentimiento. Es una descripción muy fuerte la que recoge el texto, ¿eh? ¿Y cómo conecta el análisis esto con la pregunta inicial? Con la posibilidad de que no termine el mandato. Porque parece casi una contradicción, ¿no? Si representa el espíritu de la época, ¿no debería eso darle continuidad? Esa es justamente la tensión que explora el análisis. Es interesante. La lectura que propone el texto es que, si bien esas características pudieron ser la clave para canalizar un enojo y ganar una elección en un momento dado, Sí. podrían ser inherentemente inestables o incluso autodestructivas a largo plazo, para sostener un gobierno, para mantener la cohesión social que necesitas. La implicación es que un liderazgo que se percibe, según esta fuente, insisto, como basado sobre todo en emociones negativas, en la confrontación constante, Claro. podría tener problemas para construir consensos, para manejar crisis complejas, para adaptarse. Entonces la idea sería que lo mismo que lo llevó arriba, ahora podría limitar su capacidad para navegar los problemas del gobierno a largo plazo. Exactamente. El análisis usa esta idea del zeitgeist no para negar el apoyo que tuvo, sino para dudar de la sostenibilidad de un liderazgo con esos rasgos, tal como los describe el texto. No dice que sea imposible que termine, no, para nada. Pero sí sugiere que encarnar un espíritu con esas características le suma una capa más de volatilidad, de incertidumbre a su futuro político. Lo presenta casi como la base emocional o ideológica sobre la que se apoyan los otros problemas, sociales, económicos, de corrupción. Y eso haría todo el conjunto más frágil. Comprendo. Entonces, resumiendo un poco la estructura del argumento que nos presenta este análisis, tenemos el descontento en grupos vulnerables como señal de alerta. Sí. Las acusaciones serias de corrupción y los cuestionamientos sobre vínculos con el narco que minan la confianza. Una economía real que, según el texto, no despega para muchos, afectando el empleo, el día a día. Exacto. Y finalmente, esta idea del presidente como encarnación de un zeitgeist, de ira, de resentimiento, lo cual, según el texto, podría ser causa de su ascenso, pero también un factor de inestabilidad futura. Precisamente. El análisis va tejiendo todos estos hilos, ¿no? El malestar social focalizado, las sombras de la corrupción y la inseguridad, las dificultades económicas que se perciben en la calle, y esta lectura de liderazgo anclada en un espíritu de época particular. Claro. Y con todo eso construye su argumento central. Justifica la pregunta del inicio. ¿Llegará Milei al final de su mandato? El texto, como decíamos, no da una predicción cerrada, pero sí expone estos elementos como bases suficientes para considerar la no culminación del periodo como una posibilidad real. Siempre desde la perspectiva y con la info que maneja esta fuente específica, claro. Entonces, ¿qué significa todo esto que desglosamos a partir del análisis? Vemos que el documento identifica como múltiples frentes de tensión al mismo tiempo. Por un lado, un malestar social que, aunque lo ubica en sectores como personas con discapacidad, adultos mayores, el análisis lo ve como simbólicamente importante. Por otro, acusaciones muy graves, que tocan la ética, corrupción en salud y la seguridad institucional, los supuestos vínculos con el narco.
Sí, temas muy sensibles. logra satisfacer las expectativas de muchos trabajadores. Y como envolviendo todo, esta interpretación del liderazgo presidencial como manifestación de un zeitgeist complejo marcado por ira, resentimiento. Sí. La conclusión implícita del análisis parece ser que la suma de estos factores genera una pregunta legítima sobre si el gobierno podrá completar su periodo. Y es clave repetir esto. Esta es la visión presentada en el material que analizamos. No es nuestra opinión. Exacto. Y tal vez una reflexión final que surge directo de leer este análisis tiene que ver con esa danza complicada, ¿no? Entre la percepción pública, los indicadores económicos que te tocan el bolsillo, la vida diaria. Sí. Y la estabilidad política en general. En el escenario tan complejo de hoy, el texto, al poner sobre la mesa elementos tan distintos, desde posibles escándalos hasta el sentimiento económico de la calle y las características que le atribuye al espíritu de una época, bueno, nos invita a pensar cómo esos factores pueden juntarse, interactuar, Claro. para definir la trayectoria y al final la sostenibilidad de un liderazgo político. El análisis no da certezas, pero sí subraya, con los puntos que discutimos, un panorama de incertidumbre, basado en estos focos específicos de preocupación que identifica. Deja la pregunta abierta, ¿no? Fundamentada en su propia lectura de la situación.